Capítulo 1. El silencio antes del trueno. Hay un instante, justo antes de que todo cambie. No es grandioso. No es visible. No hace ruido. Es sutil. Silencioso. Como una brisa en la oscuridad antes de la tormenta. Es el momento en que dejas de narrar y comienzas a vivir. Nos han enseñado a contar la vida como si fuera una novela que alguien más debería aplaudir. A compartir cada herida, cada tropiezo, cada pequeño logro como si el eco del mundo pudiera validarnos. Pero hay una verdad que nadie te dice. La vida no se transforma en los labios. La vida se transforma en el alma. En lo que haces cuando nadie está mirando. En lo que decides cuando el mundo no responde. En lo que te conviertes cuando todo se cae. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has dicho, estoy cansado? ¿Cuántas veces has contado lo mal que va todo? Las facturas, el jefe, la pareja, la economía. Contar es fácil. Lamentarse es cómodo. Pero transformar. Transformar requiere que entres en ese silencio. Ese silencio donde no se busca compasión, sino poder. Donde no se narra el dolor, se forja el carácter. Piensa en Edison, encerrado en su laboratorio, probando miles de veces sin éxito. No hacía conferencias. No escribía publicaciones de cómo me siento hoy. Fallaba. Aprendía. Avanzaba. Sin contarle al mundo cada paso, cada frustración, cada lágrima. Él no hablaba de la oscuridad. Él encendió la luz. ¿Y tú? ¿Qué estás encendiendo? ¿Tu queja o tu destino? La historia está llena de hombres y mujeres que dejaron de contar y empezaron a crear. Carnegie no heredó fortuna. La construyó desde el acero de su voluntad. Disney fue despedido por falta de imaginación, y aún así soñó más grande que nadie. Lincoln fue derrotado una y otra vez hasta que el dolor se volvió propósito. Todos ellos tenían algo en común. El mundo no los escuchaba. Hasta que ya no pudo ignorarlos. No se trata de silencio cobarde. Se trata de silencio poderoso. De ese que hierve por dentro. Que no necesita testigos. Porque el alma que ha decidido transformarse no pide permiso. Se levanta. Se enfrenta. Se forja. ¿Y tú? Tú estás aquí. En ese instante. Ese momento sagrado en el que la historia puede doblarse a tu favor. Pero para eso, debes cerrar la boca y abrir el corazón. Dejar de contar lo que pasa y comenzar a escribir lo que quieres que pase. No con palabras. Con acción. Hoy, deja de hablar del caos que te rodea. Deja de repetir esa historia gastada de limitaciones y excusas. Tu vida no es una serie que los demás deben seguir. Es una obra maestra que solo tú puedes pintar. Y sí, duele. Duele soltar el relato. Duele porque lo has contado tantas veces que se ha vuelto identidad. Pero no puedes ser libre mientras sigas aferrado al guión del sufrimiento. No puedes ser el arquitecto de tu destino si sigues siendo el relator de tu pasado. El mundo está lleno de ecos. De voces que repiten las mismas quejas. Los mismos miedos. Las mismas historias sin gloria. Pero hay otra frecuencia. Una que no se escucha. Se siente. Una vibración que emana de quienes se levantan sin hablar. Que caen sin hacer drama. Que construyen sin buscar aprobación. Esa frecuencia es la del guerrero. Del visionario. Del alma indomable que ha decidido escribir su vida con fuego, no con tinta. No necesitas contarle a todos que estás cambiando. No necesitas avisar que estás trabajando en ti. Porque cuando el cambio sea real, cuando el fuego arda de verdad, el mundo lo sabrá. No por tus palabras, sino por tu presencia. Por tu energía. Por tu impacto. Así comienza todo. No con una estrategia. No con una charla motivacional. Con una decisión. Silenciosa. Sagrada. Irrevocable. Hoy dejo de contar mi vida, y empiezo a vivirla. Este no es un capítulo más. Es el inicio del fin de tu vieja narrativa. Es la grieta en la máscara. La apertura del alma. El susurro antes del rugido. El silencio antes del trueno. Capítulo 2. La mente no espera permiso. No necesitas que el mundo te dé permiso para pensar distinto.
No necesitas la aprobación de tu entorno para cambiar tu mentalidad. No necesitas encajar, ser entendido, ni mucho menos aceptado. Lo único que necesitas es darte cuenta de que la mente no espera que el entorno sea perfecto para activarse. La mente se enciende cuando tú decides encenderla, cuando tú decides retomar el control, cuando tú decides que ya no vas a seguir caminando con el piloto automático de los días grises que se repiten como un bucle eterno. La mayoría de las personas no vive, reacciona. Reacciona al trabajo, a las noticias, a las deudas, a las críticas, al clima, a la economía. Viven como hojas al viento, arrastradas por cualquier corriente emocional que sople ese día. Pero la mente no fue diseñada para obedecer el caos externo. Fue diseñada para gobernarlo. Cuando Henry Ford decidió que cada familia en América iba a tener un automóvil, no había caminos pavimentados, no había fábricas automatizadas, no había apoyo institucional ni social. Había resistencia, burla, incredulidad, y aún así lo hizo. Porque su mente no pedía permiso para soñar. Su visión no esperaba condiciones. Tenía una idea tan clara, tan poderosa, que la realidad se vio forzada a adaptarse a su voluntad. Tu mente es la fábrica de tu destino. No importa de qué país vengas, qué apellido tengas, cuántas veces hayas fallado o quién te haya fallado. Lo que importa es lo que construyes con lo que tienes ahora. Y si hoy tienes una mente, tienes poder. Si hoy respiras, piensas, eliges, tienes el inicio de la revolución que puede transformar tu existencia. Pero hay una condición, debes tomar el control. Debes dejar de alimentar la mente con basura emocional, con excusas recicladas, con dramas ajenos y propios que solo sirven para justificar la inacción. Cada vez que dices yo no puedo, no es mi momento, es muy difícil, nadie me ayuda, estás saboteando la maquinaria más poderosa que se haya diseñado jamás, tu conciencia despierta. El problema es que la mayoría vive prisionera de una narrativa heredada. Te contaron que no se puede. Te dijeron que es mejor conformarse. Te enseñaron que soñar es peligroso, que fallar es vergonzoso, que destacar es arrogante. Y así, sin darte cuenta, aceptaste las cadenas. Cadenas invisibles hechas de palabras suaves, de normas sociales, de costumbres culturales que te invitan a vivir con la cabeza agachada, esperando que alguien venga a salvarte. Pero nadie viene. Y eso no es una tragedia. Es una bendición. Porque si nadie viene, entonces tú eres libre. Libre de construir, de reconstruir, de destruir lo que ya no sirve y edificar algo que esté alineado con lo que realmente eres. La mente no necesita garantías. Necesita dirección. No necesita suerte. Necesita enfoque. Y sobre todo, necesita que dejes de traicionarla con tus dudas. Albert Einstein no era un genio según los estándares escolares. Le costaba seguir instrucciones. Era distraído, cuestionador, caótico. Pero su mente no pedía permiso para pensar diferente. Y fue precisamente esa capacidad de ver lo invisible, de desafiar lo establecido, la que le permitió reescribir las leyes de la física. ¿Y tú? ¿Qué leyes estás siguiendo sin cuestionar? ¿Quién escribió las normas por las que tú te juzgas cada día? ¿Quién dijo que debes tener cierta edad, cierta experiencia, cierta validación externa para empezar a vivir con propósito? La mente no trabaja con edad. Trabaja con intención. Con claridad. Con hambre. Y si tu hambre por crecer es mayor que tu miedo a fallar, entonces ya has comenzado el camino. Hoy es un buen día para dejar de repetir pensamientos que no te pertenecen. Hoy es un buen día para limpiar tu templo interior. Para filtrar cada pensamiento y preguntarte, ¿esto me empodera o me encadena? Porque cada pensamiento es una semilla. Y si siembras queja, recogerás miseria. Si siembras autocompasión, recogerás estancamiento. Pero si siembras visión, siembras enfoque, siembras compromiso, entonces no habrá tormenta capaz de frenarte. La historia no recuerda a los que hablaron de lo mal que estaban las cosas. Recuerda a quienes decidieron cambiarlas. Y ese cambio empezó en su forma de pensar. Cada revolución, cada empresa, cada invento, cada paso hacia la libertad comenzó con una idea rebelde. Una idea que incomodó. Una idea que fue ridiculizada. Y luego, celebrada. Entonces mírate bien.
Mírate sin excusas. Y pregúntate, ¿qué estoy haciendo con el regalo de mi mente? ¿La estoy usando para justificar mi mediocridad o para diseñar mi grandeza? No necesitas más motivación. No necesitas más consejos. No necesitas que la gente cambie. Necesitas cambiar tú, dentro de ti. Necesitas convertirte en el arquitecto de tu mentalidad. Y construir dentro de ti una fortaleza de acero, no una cabaña de palabras bonitas. Porque cuando tu mente es fuerte, no importa cuán débil sea tu entorno. Y cuando tu mente tiene claridad, no importa cuán confuso sea el mundo. Y cuando tu mente tiene propósito, no hay obstáculo suficientemente grande. Así que hoy, no pidas permiso. No expliques, no justifiques, no te disculpes por pensar diferente, por actuar distinto, por elegir el camino menos transitado. Porque ese es el camino del que transforma. Del que lidera. Del que crea. Del que no necesita contar lo que pasa, porque está demasiado ocupado creando lo que vendrá. El pensamiento precede al milagro. Y tú eres el autor de ese pensamiento. Capítulo 3. La ceguera del que no tiene visión. La mayoría no fracasa por falta de talento, ni por escasez de recursos, ni siquiera por ausencia de oportunidades. La mayoría fracasa porque camina a ciegas, porque avanza sin dirección, porque se despierta cada día sin saber hacia dónde va ni por qué está yendo. Vivimos en una era de información infinita, de distracción permanente, de metas prestadas y sueños ajenos. Y en medio de ese ruido, pocos se detienen lo suficiente como para preguntarse con brutal honestidad, ¿qué demonios quiero? ¿Qué es mío, verdaderamente mío, y qué es solo un eco del mundo? No hay claridad sin silencio. No hay visión sin profundidad. Y no hay destino sin propósito. Puedes tener la mejor educación, los mejores contactos, el mejor físico, el mejor entorno, pero si tu mente está confundida, si tus valores están desalineados, si tu alma no está comprometida con una visión interna, entonces todo eso no servirá de nada. Porque vivir sin visión es existir en pausa, es caminar dentro de una niebla emocional donde cada día se parece al anterior, donde cada decisión es tibia, donde nada te enciende y al mismo tiempo todo te cansa. La visión no es un plan de 5 pasos ni una lista de metas superficiales. No se trata de ganar más dinero, comprarte un coche nuevo o tener más seguidores. La visión verdadera nace desde adentro, desde un lugar donde las palabras no alcanzan, donde solo arde la convicción. Esa convicción que hace que te levantes cuando nadie te aplaude, que te mantiene en movimiento cuando todos te abandonan, que te impulsa a avanzar cuando tu cuerpo grita que te detengas. Esa visión es más grande que el miedo, más fuerte que la crítica, más constante que el dolor. Piensa en los grandes. Piensa en Mandela, encerrado 27 años en una celda diminuta, donde cualquiera se hubiera podrido en el resentimiento o rendido en la oscuridad. Pero él tenía visión. Una visión tan poderosa que sobrevivió al encierro, al silencio, al castigo. La visión no necesita condiciones perfectas, necesita fe inquebrantable. Piensa en Steve Jobs, expulsado de su propia empresa, despreciado por los suyos, y aún así volvió con más claridad, más fuego, más dirección que nunca. ¿Por qué? Porque la visión no es negociable. La visión no se rinde. La visión es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. ¿Y tú? ¿Has construido tu visión o solo estás repitiendo lo que viste en redes, en tu familia, en tu entorno? ¿Has diseñado una vida que quema en tu pecho o simplemente estás sobreviviendo, diciendo que todo bien mientras algo dentro de ti se apaga cada día un poco más? No puedes tener fuego sin dirección. No puedes tener éxito sin un faro. Y no puedes avanzar si no sabes a dónde te diriges. Porque el tiempo se escapa, la energía se gasta, la vida no espera. Y si no tomas el timón, alguien más lo tomará por ti. Vivir sin visión es permitir que el mundo te programe, que el algoritmo decida tu valor, que las tendencias dicten tu autoestima, que tus decisiones estén basadas en lo que no quieres perder en vez de lo que estás dispuesto a construir. La visión no se encuentra, se decide. No esperes a que un día te despiertes y mágicamente lo tengas todo claro. Eso no va a pasar. La claridad llega cuando eliges comprometerte con algo más grande que tus excusas. Llega cuando te hartas de repetir el mismo patrón, cuando dejas de buscar validación y empiezas a buscar dirección.
Llega cuando te sientas contigo mismo y, sin miedo, te dices la verdad. Esa verdad puede doler. Puede derrumbarte. Puede hacerte ver que llevas años escalando una montaña que ni siquiera querías subir. Pero ese dolor es necesario, porque es el dolor de despertar. Y quien despierta, aunque sea con lágrimas, aunque sea en ruinas, tiene algo que los dormidos jamás tendrán, la posibilidad real de reconstruirse desde cero, pero esta vez con intención. La visión no es cómoda. No te da descanso. No te da permisos. La visión te exige. Te quema. Te reta. Te obliga a soltar partes de ti que ya no sirven, a alejarte de personas que solo te frenan, a abandonar entornos donde la mediocridad es normal. Y por eso muchos no la quieren. Prefieren la confusión cómoda antes que la claridad dolorosa. Prefieren seguir narrando que la vida es difícil antes que aceptar que lo que realmente falta es dirección. Pero tú no estás aquí para eso. No has llegado hasta aquí para seguir ciego, para seguir confundido, para seguir contando los días en vez de construirlos. Estás aquí para despertar tu visión. Para declarar, aunque sea en silencio, mi vida será mía. No perfecta, no fácil, pero mía. Llena de propósito, llena de dirección, llena de sentido. Porque cuando tienes visión, todo cambia. El cansancio se transforma en disciplina. El miedo se transforma en coraje. Y el dolor se transforma en legado. Los visionarios no nacen. Se construyen. Día tras día. Decisión tras decisión. Victoria tras fracaso. Y ese proceso no es lineal, no es limpio, no es glamuroso. Es brutal. Es solitario. Es crudo. Pero es real. Y lo real transforma. No necesitas más motivación. No necesitas más likes. Necesitas visión. Y esa visión empieza cuando dejas de contar lo que pasa, y empiezas a crear lo que viene. Porque quien tiene visión, ya no necesita explicación. Capítulo 4. El precio de la disciplina es siempre menor que el de la negligencia. Hay una verdad silenciosa que la mayoría evita mirar de frente: todo en esta vida tiene un precio. Todo. Las decisiones que tomas, las que pospones, las que ignoras y hasta las que finges que no importan, todas, absolutamente todas, tienen un costo. Y por más que la sociedad intente seducirte con promesas de atajos, con fórmulas rápidas, con soluciones instantáneas, la realidad sigue siendo la misma desde el principio de la historia. No hay transformación sin disciplina, no hay progreso sin sacrificio, no hay libertad verdadera sin responsabilidad brutal. La diferencia no está entre los que sufren y los que no. Todos sufren. Todos, en algún momento, enfrentan dolor, frustración, pérdida, fracaso. La diferencia está en el tipo de sufrimiento que eliges. Porque sí, puedes elegir. Puedes elegir el dolor agudo de la disciplina diaria, el esfuerzo sostenido, el compromiso constante, la incomodidad de crecer, o puedes resignarte al sufrimiento lento, corrosivo y silencioso de una vida que sabes que no estás viviendo al máximo, de un potencial que se oxida dentro de ti, de una existencia sin dirección que cada día se parece más a una jaula disfrazada de comodidad. La disciplina no es castigo. La disciplina es amor. Es amor por tu futuro. Es respeto por tu tiempo. Es lealtad hacia lo que sabes que mereces. Nadie que haya construido algo real lo hizo sin disciplina. Piensa en cualquier figura histórica que admires, no importa si fue un artista, un líder, un inventor, un revolucionario o un atleta. Todos tenían algo en común. Todos entendieron que la excelencia no se alcanza en los días buenos, sino en los días difíciles. En esos momentos en que el cuerpo dice basta, pero la mente dice una vez más. En esos días en que nadie te observa, pero tú decides mantener la promesa que hiciste cuando estabas inspirado. Es fácil comprometerse cuando todo va bien. Es fácil tener energía cuando hay resultados. Pero la disciplina no vive en lo fácil. Vive en lo invisible. En el hábito silencioso. En el sí que le dices al progreso cuando todo tu ser quiere decir no. Esa es la batalla interna que pocos ganan, no porque no puedan, sino porque están tan acostumbrados a buscar placer inmediato, gratificación instantánea, validación externa, que han olvidado el poder de lo difícil, el valor de lo incómodo, el tesoro que se esconde detrás de la perseverancia.
La negligencia, por otro lado, también tiene su precio. Y ese precio es más caro. No lo ves de inmediato, pero lo pagas cada día con intereses altísimos. Lo pagas cuando te miras al espejo y no reconoces la persona en la que te estás convirtiendo. Lo pagas con relaciones vacías, con metas abandonadas, con salud deteriorada, con sueños archivados. Lo pagas con la culpa silenciosa que te susurra al oído en las noches, con esa sensación de que el tiempo pasa y tú estás estancado. Y lo peor de todo es que la negligencia se disfraza de descanso, se disfraza de distracción, se disfraza de me lo merezco, cuando en realidad lo único que está haciendo es alejarte cada día más de la vida que podrías estar viviendo. Si piensas que la disciplina es dura, intenta vivir con los efectos de la negligencia. Intenta pasar años lamentando no haber comenzado antes. Intenta vivir con la carga emocional de saber que la persona que podrías haber sido se está alejando cada día más porque no tuviste el coraje de ser constante. Esa es la verdadera carga. Esa es la verdadera prisión. No es el sacrificio de hoy lo que duele. Lo que duele es darte cuenta, demasiado tarde, de todo lo que dejaste escapar. Y no se trata de ser perfecto. La disciplina no exige perfección, exige presencia. Presencia contigo mismo. Con tus valores. Con tu palabra. Con lo que dijiste que ibas a hacer. Disciplina no es entrenar todos los días como un robot. Es decidir, cada día, que tu propósito es más importante que tu estado emocional momentáneo. Es aceptar que el camino de grandeza no siempre será cómodo, pero siempre será digno. Mira el ejemplo de Kobe Bryant, que entrenaba antes del amanecer cuando todos aún dormían. No porque le sobrara el talento, sino porque entendía que el talento sin trabajo no significa nada. La disciplina era su lenguaje, su identidad, su compromiso con la excelencia. O piensa en Nikola Tesla, que sacrificó todo por sus ideas, que vivía en un laboratorio, dormía poco, comía menos, pero soñaba con transformar el mundo. Y lo hizo. No porque tuviera una vida equilibrada, sino porque tuvo una vida entregada. Porque cuando la visión es clara, la disciplina no es sacrificio, es devoción. Tú no tienes que vivir como ellos. No tienes que imitar sus estilos. Pero sí debes entender lo que ellos comprendieron, que no hay triunfo sin entrega. Que no puedes cosechar lo que no estás dispuesto a sembrar. Y que cada decisión que tomas hoy está dibujando la vida que vas a vivir mañana. Así de simple. Así de brutal. Así de real. Deja de esperar motivación para actuar. La motivación es una chispa. La disciplina es el fuego. La motivación te levanta una vez. La disciplina te sostiene durante años. Y si realmente quieres libertad, la única puerta que la lleva es la puerta del compromiso. Porque el precio de vivir con estándares bajos es siempre más caro que el esfuerzo de mantenerlos altos. ¿Quieres una vida que valga la pena? Entonces haz lo que valga la pena. ¿Quieres respeto? Entonces respétate a ti primero. ¿Quieres resultados? Entonces que tu nivel de disciplina no dependa de tu estado de ánimo. Hazlo cansado. Hazlo confundido. Hazlo frustrado. Pero hazlo. Porque cada día que eliges actuar, estás rompiendo la cadena de la mediocridad. Y cada día que eliges posponer, esa cadena se vuelve más pesada. No tienes tiempo que perder. Nadie lo tiene. Cada minuto que pasa es una oportunidad que no volverá. Y algún día, más adelante, vas a mirar hacia atrás y vas a desear haber comenzado hoy. Que esa no sea una frase más en un vídeo. Que sea tu realidad. Que sea tu decisión. Así que levántate. Sin drama. Sin excusas. Sin necesidad de contarle a nadie lo que estás haciendo. No necesitas anunciárselo al mundo. Necesitas demostrarlo en silencio. Porque el que realmente quiere cambiar, no hace ruido. Hace historia. Capítulo 5. El propósito no se encuentra, se elige. Vivimos en una época en la que millones de personas vagan por el mundo esperando encontrar su propósito como si se tratara de un billete dorado escondido en algún rincón secreto del universo, esperando que un día, por arte de magia, el propósito se revele sin esfuerzo, sin lucha, sin incomodidad. Y mientras tanto, la mayoría espera sentada, paralizada, convencida de que el propósito es algo que aparece desde afuera, que llega como una señal divina o como una epifanía repentina,
cuando en realidad el propósito nunca ha estado fuera de ti. No es algo que encuentras. Es algo que eliges. Es una decisión, no un descubrimiento accidental. El propósito nace cuando tomas todo lo que eres, lo que has vivido, lo que te ha dolido, lo que te ha hecho sangrar, lo que te ha frustrado, lo que te ha hecho reír, llorar, resistir, y decides que nada de eso va a ser en vano. Que cada cicatriz va a servir. Que cada noche en vela, cada duda, cada caída, cada error, cada pérdida, va a formar parte de algo más grande que tú mismo. Eso es propósito. Darle dirección al caos. Asignarle un sentido a lo que parece absurdo. No dejar que el dolor sea solo dolor, sino convertirlo en combustible para crear algo que trascienda. Y sí, es incómodo. Porque elegir propósito significa renunciar a la comodidad de la neutralidad. Significa dejar de flotar. Significa dejar de fingir que no sabes lo que quieres. Significa mirar tu vida con la brutal honestidad de quien sabe que el tiempo se está yendo, y que nadie va a venir a rescatarte de tu mediocridad, de tu indecisión, de tu cinismo. Significa que vas a tener que hacer cosas difíciles. Significa que no vas a poder esconderte detrás de excusas ni discursos bonitos ni filosofías superficiales que suenan bien pero no construyen nada. Porque el propósito, cuando es real, te obliga a convertirte en alguien nuevo. No te permite quedarte como estás. El propósito no es un destino. Es una dirección. No es un título. Es una forma de caminar. No es algo que haces. Es la razón por la que haces todo. Y cuando eliges vivir con propósito, automáticamente todo lo que no encaja con esa frecuencia empieza a morir. Relaciones que ya no suman se disuelven. Rutinas vacías se abandonan. Hábitos que antes tolerabas ahora te dan asco. Porque ya no estás jugando con tu energía. Ya no estás disponible para distracciones baratas. Ya no estás interesado en complacer a nadie que no esté alineado con la visión que has elegido construir. Y ahí está la diferencia fundamental. La mayoría busca algo que los motive, algo que les dé ganas de levantarse, cuando deberían estar buscando algo por lo cual estén dispuestos a sufrir. Porque el propósito real no te evita el dolor, te da razones para atravesarlo. No te ahorra el cansancio, pero te da dirección para que el cansancio no sea en vano. No te elimina la duda, pero te da coraje para caminar a pesar de ella. Y eso es 1000 veces más valioso que cualquier promesa de felicidad efímera. Piensa en Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración nazi, rodeado de muerte, miseria y desesperanza. Mientras muchos perdían la voluntad de vivir, él encontró una verdad profunda, que el ser humano puede soportar cualquier como si tiene un porqué. No escapó de su infierno, lo atravesó con propósito. Decidió que su sufrimiento tendría un significado. Que su dolor serviría para ayudar a otros a encontrar sentido en el suyo. Y esa decisión, esa elección interna, lo mantuvo vivo, lo hizo inmune al nihilismo, lo transformó en leyenda. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a elegir un porqué tan fuerte que nada pueda vencerlo? ¿O vas a seguir esperando que la motivación toque tu puerta como un invitado amable? Porque te aseguro algo, el propósito no viene con flores. Viene con fuego. Viene con exigencia. Viene con la voz interna que te dice, basta de ser menos. Basta de conformarte. Basta de justificar tu tibieza con frases espirituales vacías. El propósito duele. Porque te confronta. Te obliga a ver tu potencial no como algo lindo que podrías tener, sino como una responsabilidad que estás negando. Y esa negación se paga caro, con vacío, con ansiedad, con culpa. Por eso hay tanta gente que lo tiene todo y aún así se siente vacía. Porque no hay éxito sin sentido. No hay logro sin dirección. No hay paz sin entrega total. Tu propósito no tiene que cambiar el mundo. Pero sí tiene que cambiar el tuyo. Tiene que electrificarte. Tiene que moverte. Tiene que hacer que te levantes incluso cuando estás destrozado, incluso cuando nadie cree en ti, incluso cuando el mundo parece ir en otra dirección. Porque el propósito es una forma de rebelión contra la apatía. Es un acto de amor propio llevado al extremo. Es decirte a ti mismo, puede que no tenga todas las respuestas, pero tengo una razón lo suficientemente grande para seguir. Y no se trata de encontrar esa razón en un retiro espiritual,
ni en una charla motivacional, ni en un post viral. Se trata de elegirla. De mirarte al espejo y declarar, esto será importante para mí, aunque nadie lo entienda. Esto es lo que voy a construir. Esto es lo que voy a defender. Esto es lo que voy a sostener con mis decisiones, con mis hábitos, con mi sangre si es necesario. Porque cuando eliges propósito, eliges vida. Y cuando eliges vida, dejas de contar lo que pasa y empiezas a crear lo que debe pasar. No para demostrar nada a nadie. No para callar bocas. No para ganar aplausos. Sino porque no hay alternativa. Porque sabes que si no lo haces tú, nadie lo hará. Porque sientes que eso es lo que viniste a hacer. Porque dentro de ti hay algo que no se puede negociar, que no se puede vender, que no se puede explicar del todo con palabras, pero que te empuja a actuar como si el alma misma te gritara, esto es tuyo. Esto es ahora. Capítulo 6. El movimiento vence al miedo. El miedo no desaparece. Nunca. No importa cuánto leas, cuánto medites, cuánto repitas afirmaciones positivas en el espejo o cuántos vídeos de superación personal escuches. El miedo sigue ahí, silencioso, oportunista, paciente. Se esconde detrás de cada decisión que evitas tomar, detrás de cada excusa perfectamente razonable que inventas, detrás de cada más adelante que pronuncias con la boca mientras sabes que en el fondo estás huyendo. El miedo no se elimina con pensamientos. Se atraviesa con movimiento. No se vence en la teoría. Se vence en la acción. Y hasta que no lo entiendas, seguirás paralizado en la misma esquina de tu vida, viendo cómo otros avanzan mientras tú te convences de que aún no es tu momento. El miedo es una emoción necesaria. Tiene una función biológica. Nos protege. Nos alerta. Nos prepara. Pero en la vida moderna, donde ya no estamos escapando de depredadores salvajes, el miedo se ha adaptado. Ya no te protege del peligro real. Te protege de la incomodidad emocional. Te protege del juicio, del rechazo, del error, del ridículo, de la posibilidad de fracasar. Y al hacerlo, te encierra. Te encierra en una zona segura que no es más que una celda sin barrotes. Te convence de que es mejor no intentar que arriesgarte y perder. Y eso, aunque suene lógico, es una de las formas más crueles de suicidio espiritual, morir en vida, anestesiado por el miedo al dolor, incapaz de experimentar lo que realmente significa vivir. La única forma de vencer el miedo no es eliminarlo, ni controlarlo, ni ignorarlo. Es moverte con él. Es caminar aún cuando tiembles. Es hablar cuando tu voz se quiebra. Es emprender cuando todo dentro de ti dice no estás listo. Es hacer lo que tienes que hacer precisamente porque te asusta. Porque ahí está la clave. Si te da miedo, probablemente es importante. Si te incomoda, probablemente te está pidiendo crecer. Si te duele, probablemente estás tocando un límite que necesita ser roto. El miedo es una brújula. Una señal. Una frontera. Y las fronteras no están hechas para ser respetadas. Están hechas para ser cruzadas. Ninguna persona que haya cambiado el rumbo de su vida lo hizo sin miedo. Thomas Edison tenía miedo cada vez que uno de sus inventos fallaba, pero lo intentaba una y otra vez. No porque fuera valiente por naturaleza, sino porque tenía claro que su visión era más grande que su miedo. Rosa Parks tenía miedo cuando decidió no levantarse del asiento, sabiendo que se enfrentaría a represalias brutales. Pero su determinación fue más fuerte. No porque el miedo desapareciera, sino porque eligió actuar a pesar de él. Elon Musk ha enfrentado fracasos públicos, burlas, caídas financieras, pero su movimiento constante lo ha mantenido adelante. ¿Por qué? Porque cuando te mueves, el miedo pierde fuerza. Cuando actúas, el monstruo que parecía inmenso se reduce. No porque no sea real, sino porque tú te hiciste más grande. Lo que paraliza no es el miedo en sí. Es la inacción. Es quedarte en la cabeza, girando pensamientos como una licuadora emocional que no se detiene. Es sobreanalizar, sobrepensar, sobreracionalizar. Pero en la vida real, el único lenguaje que entiende el miedo es el del movimiento. Dar el primer paso, aunque sea torpe. Aunque no estés seguro. Aunque no tengas el plan completo. Porque lo único que puede interrumpir el ciclo del miedo es la experiencia directa.
La acción te enseña lo que la reflexión no puede. Te muestra que puedes sobrevivir al error, que puedes resistir al rechazo, que puedes levantarte después de caer. La mayoría de las personas piensa que necesita seguridad antes de moverse. Pero la seguridad viene después del movimiento. Es el resultado, no la condición. Nunca te vas a sentir completamente preparado. Nunca vas a tener todas las respuestas. Y si estás esperando a tener certeza para actuar, vas a pasar tu vida entera esperando. Porque el coraje no es actuar sin miedo. El coraje es actuar aun cuando el miedo está sentado a tu lado, susurrándote al oído que es una locura, que vas a fallar, que todos se van a reír de ti. Y tú, sabiendo eso, eliges avanzar. El miedo es parte del viaje. No es el enemigo, es el maestro. Pero como todo maestro, debe ser desafiado. Porque si no lo enfrentas, te domina. Y si te domina, vas a justificar tu parálisis como sensatez. Vas a disfrazar tu cobardía de prudencia. Vas a construir una narrativa perfectamente lógica para explicar por qué aún no hiciste lo que sabes que tienes que hacer. Y esa narrativa puede sonar inteligente, puede sonar sensata, pero sigue siendo una mentira. Porque dentro de ti hay una verdad más profunda que no necesita explicaciones, que no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para evolucionar. Y la evolución exige movimiento. La vida misma es movimiento. Todo lo que se estanca, muere. Todo lo que no se transforma, se pudre. Entonces, muévete. Da el paso. Escribe esa carta. Publica ese proyecto. Haz esa llamada. Termina esa relación. Lanza ese negocio. Cierra ese ciclo. Aunque no sepas exactamente cómo. Aunque te tiemblen las manos. Aunque sientas que no puedes respirar. Porque cada vez que eliges moverte, no importa cuán pequeño sea el movimiento, estás rompiendo el patrón de parálisis. Estás enviando una señal a tu mente, a tu cuerpo, a tu alma, de que tú mandas, no el miedo. Y no tienes que hacerlo perfecto. Tienes que hacerlo real. Crudo. Imperfecto. Pero tuyo. Porque en ese movimiento imperfecto está la libertad que has estado buscando. No en la seguridad. No en el control. No en la validación externa. En la acción imperfecta. En el paso sincero. En la decisión consciente de decir, esto me asusta, pero no me va a detener. Así es como cambias tu historia. No con discursos. No con visualizaciones. Con movimiento. Con elección. Con acción. Y si el miedo sigue ahí, déjalo venir. Porque mientras tú avanzas, él se queda atrás. No porque deje de existir, sino porque tú ya no dependes de que se vaya para seguir adelante. Capítulo 7. Gratitud no es conformismo, es conciencia elevada. Vivimos en una cultura que ha tergiversado el significado real de la gratitud. La han convertido en un ejercicio superficial, en una lista de 3 cosas bonitas al día, en una frase que se lanza sin profundidad, como si mencionar gracias unas cuantas veces fuera suficiente para cambiar tu estado de conciencia. Pero la gratitud auténtica, la que transforma, la que reconfigura la mente y realinea tu energía vital, no es una práctica de moda ni una etiqueta social. La verdadera gratitud es una fuerza espiritual poderosa, un músculo interno que solo se desarrolla cuando eliges ver la vida a través de la lente de la verdad profunda, no de la reacción emocional del momento. Y no, gratitud no significa resignarse. No significa aceptar lo que te destruye, ni romantizar el sufrimiento, ni quedarte cómodo en un lugar mediocre solo porque hay gente que está peor. Eso no es gratitud, eso es conformismo encubierto, eso es usar la espiritualidad como excusa para no crecer, como un refugio pasivo donde justificas tu falta de acción con frases lindas. La gratitud real no anestesia. Despierta. No te mantiene quieto. Te empuja. Porque cuando agradeces de verdad, no puedes permitirte desperdiciar lo que tienes. Cuando sientes gratitud profunda, todo se vuelve sagrado, tu tiempo, tu cuerpo, tus ideas, tus oportunidades, incluso tus fracasos. Gratitud no es mirar al cielo y decir gracias cuando todo va bien. Es mirar a la tormenta y decir todavía estoy de pie, y desde ahí seguir caminando. Es ser consciente de lo que tienes sin dejar de construir lo que quieres.
Es valorar el presente sin renunciar a tu ambición. Es honrar el camino sin dejar de avanzar. Porque el verdadero agradecido no es el que sonríe cuando recibe algo, es el que no se quiebra cuando todo se derrumba y aún así elige ver el regalo escondido dentro del caos. Mira a cualquier persona que haya trascendido en su camino personal o profesional y verás que en su núcleo existe una forma muy clara de gratitud, pero no como debilidad, sino como combustible. Oprah Winfrey, que fue abusada, humillada, rechazada, eligió agradecer cada experiencia no porque las cosas malas estuvieran bien, sino porque entendió que incluso el dolor puede ser maestro. Y desde ahí, desde ese lugar de poder interno, construyó un imperio de impacto global. O piensa en Nelson Mandela, quien al salir de la prisión no eligió venganza, eligió reconciliación. No por debilidad, sino por gratitud hacia la vida que aún tenía, hacia el futuro que aún podía construir. Porque la gratitud no siempre se muestra con palabras. Muchas veces se muestra con grandeza. ¿Y tú? ¿Agradeces o acumulas? ¿Estás presente en lo que tienes o sigues esperando que algo externo valide tu existencia? ¿Agradeces tu cuerpo o solo lo criticas? ¿Agradeces tu capacidad de aprender o la desperdicias en entretenimiento vacío? ¿Agradeces la libertad que tienes o la usas para posponer decisiones importantes? Porque hay algo profundamente ofensivo en tener vida, tiempo, salud, ideas, energía, y aún así vivir como si todo eso no valiera nada. Como si fuera normal. Como si te lo merecieras por inercia. Pero nada es garantizado. Nada es eterno. Y entender eso con el corazón, no con la cabeza, cambia tu vida para siempre. La gratitud verdadera te hace urgente. Te da claridad. Te recuerda que cada mañana que despiertas es una nueva oportunidad de hacer algo con el milagro de estar vivo. Y esa urgencia no es estrés. Es enfoque. Es dirección. Es conciencia. Porque mientras tú te quejas por el tráfico, alguien está tomando su última respiración. Mientras tú pospones tus sueños porque no es el momento, alguien en otra parte está creando el suyo sin garantías, sin apoyo, sin recursos, pero con una gratitud tan feroz que se niega a desperdiciar lo poco que tiene. Gratitud es entender que incluso tus problemas son privilegios. Que tener retos significa que estás vivo. Que tener errores significa que estás aprendiendo. Que tener incomodidades significa que estás creciendo. Y cuando logras ver eso, dejas de contarle a todo el mundo lo difícil que es tu vida y comienzas a actuar como alguien que honra su camino, que respeta su historia, que agradece incluso lo que aún no entiende, porque confía en que todo sirve, todo enseña, todo suma. Y no es fácil. Porque estamos condicionados a enfocarnos en lo que falta, en lo que no va bien, en lo que no encaja. Y eso es parte de nuestra biología. El cerebro busca amenazas, se enfoca en lo negativo. Pero precisamente por eso la gratitud es un acto de rebeldía consciente. Es un reentrenamiento mental. Es decirle a tu sistema nervioso, aquí mando yo. Yo decido lo que importa. Yo elijo en qué enfocar mi energía. Porque lo que enfocas, crece. Y si enfocas la escasez, multiplicas miseria. Pero si enfocas el valor de lo que ya tienes, creas abundancia desde adentro y esa abundancia se expande hacia afuera. La gratitud auténtica no necesita ser demostrada. Se percibe en tu manera de vivir, en tu forma de mirar, en tu disciplina, en tu forma de hablar, en tus relaciones, en tu ética, en tu arte, en tu presencia. Porque cuando alguien está realmente agradecido, no se conforma con sobrevivir. Se compromete con florecer. No desde el ego. Desde la conciencia. Desde ese lugar donde entiendes que la vida no te debe nada, pero tú sí le debes todo a la vida. Le debes integridad. Le debes intención. Le debes tu mejor versión. Así que no caigas en la trampa moderna de usar la gratitud como anestesia. Úsala como catalizador. Como fuerza que limpia, ordena, eleva. Como recordatorio permanente de que el hecho de estar aquí, de respirar, de tener un cerebro funcionando, un corazón latiendo y la posibilidad de actuar, ya es suficiente para empezar a construir lo que viniste a construir. Porque nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a hacer el trabajo interno por ti. Nadie va a honrar tus dones si tú no lo haces primero. Y la forma más poderosa de honrarlos es agradecerlos. No con palabras vacías.
Con decisiones conscientes. Con acciones alineadas. Con una vida vivida en propósito. Capítulo 8. Adaptarte o desaparecer, la ley silenciosa del progreso. El mundo no se detiene. No espera. No se acomoda a tus planes, a tus emociones ni a tus excusas. Y eso no es injusticia. Es ley natural. El universo entero está en movimiento perpetuo, en expansión, en transformación constante. Todo cambia, la tecnología, los valores sociales, las reglas del juego, las oportunidades, los mercados, los idiomas, las ideas, los modelos de negocio, las relaciones, la forma en la que vivimos, compramos, trabajamos, aprendemos. Nada es fijo. Nada es permanente. Y si tú no cambias con el mundo, si tú no evolucionas con él, si tú no eres capaz de adaptarte a la velocidad a la que se mueve la vida, entonces inevitablemente serás arrastrado por ella. No por maldad. No por castigo. Sino por consecuencia directa de tu rigidez. Adaptarse no significa traicionar tu esencia, ni ceder tus valores, ni perder tu identidad. Significa entender que la única manera de mantenerte fiel a lo que eres es evolucionando en cómo lo expresas, en cómo lo ejecutas, en cómo lo llevas al mundo. Adaptarse es flexibilidad consciente. Es inteligencia aplicada. Es aceptar que lo que ayer funcionaba, hoy ya no sirve. Que lo que te trajo hasta aquí, no necesariamente te llevará más allá. Que tu viejo plan, tu vieja idea, tu vieja actitud o tu vieja manera de pensar, ya no tienen lugar en el mundo que estás viviendo ahora. Y aquí es donde muchas personas se quiebran, porque quieren avanzar, pero sin cambiar. Quieren crecer, pero sin soltar. Quieren tener resultados nuevos, pero con hábitos viejos. Y eso es una contradicción brutal. No puedes expandir tu vida si no estás dispuesto a morir simbólicamente muchas veces. A dejar morir tu ego, tus creencias limitantes, tus rutinas obsoletas, tus patrones tóxicos, tus versiones anteriores. El crecimiento real no es lineal, es espiral. Para subir de nivel, primero hay que soltar peso. Y adaptarte implica eso, renunciar a la nostalgia del pasado, a la seguridad del control, a la ilusión de que puedes avanzar sin incomodarte. Piensa en cualquier especie que ha sobrevivido a lo largo de la historia, no fue la más fuerte, fue la más adaptable. Esa es la regla que rige la evolución biológica y también la personal. Si eres rígido, mueres. Si eres estático, te extingues. Si te niegas a transformarte, el mundo no va a esperarte. Porque en este planeta no sobrevive el más sabio, ni el más noble, ni el más bueno. Sobrevive el que sabe leer el contexto y moverse con él. Y eso aplica para tu carrera, tu cuerpo, tu relación, tu mente, tus proyectos, tu visión. Si no estás dispuesto a adaptarte, estás preparándote para ser irrelevante. Y adaptarte no es ceder ante la mediocridad. Es alinear tu fuerza con la realidad. Es mirar el terreno y cambiar la estrategia sin cambiar el objetivo. Es ajustar la vela sin cambiar el norte. Es observar con inteligencia lo que ocurre a tu alrededor y preguntarte, ¿quién necesito ser hoy para navegar esta etapa? ¿Qué nuevas habilidades necesito desarrollar? ¿Qué partes de mí están obstaculizando mi avance? ¿Qué tengo que desaprender para poder crecer? Porque sí, muchas veces no se trata de aprender más, sino de desaprender lo que ya no sirve. De vaciarte de estructuras viejas que te mantienen atrapado en versiones obsoletas de ti mismo. Mira cómo trabajan los grandes innovadores de la historia. Steve Jobs no solo diseñó productos. Rediseñó el concepto de experiencia humana con la tecnología. Y para hacerlo, tuvo que reinventarse una y otra vez. Ser despedido de Apple no fue el fin. Fue el punto de quiebre que lo obligó a evolucionar. Y esa adaptación brutal es lo que lo convirtió en ícono. O piensa en Darwin, que no solo estudió la evolución biológica, sino que entendió la base de todo avance. No es el más inteligente el que prospera, es el que mejor responde al cambio. En tu vida, los cambios no siempre serán suaves. A veces vendrán en forma de pérdidas, de crisis, de rupturas, de traiciones, de quiebras, de fracasos dolorosos que te descolocan y te sacan del eje. Y en ese momento vas a tener dos opciones, resistirte o transformarte. La primera opción te hunde. La segunda te moldea. La primera te vuelve víctima.
La segunda te convierte en protagonista. Y esa elección define el rumbo de tu existencia. Porque nadie puede evitar los cambios, pero todos podemos decidir cómo responder a ellos. Adaptarte no es rendirte. Es madurar. Es entender que crecer no siempre es lineal, que a veces hay que retroceder para tomar impulso, que a veces hay que desapegarse de lo conocido para poder tocar lo extraordinario. Y esto no se trata de ser una persona positiva que ve lo bueno en todo. Se trata de ser una persona estratégica, consciente, despierta. Que entiende que los tiempos difíciles no son el enemigo, sino el escenario donde los verdaderos líderes emergen. Donde los creadores se forjan. Donde los resilients nacen. La rigidez te hará fuerte por un tiempo, pero cuando la vida apriete, te quebrarás. La adaptabilidad, en cambio, te hará flexible. Y lo flexible no se rompe, se dobla, se curva, se reinventa, y luego vuelve más fuerte que antes. Eso es lo que distingue a quienes sobreviven de quienes prosperan. Porque adaptarte no significa perder el control. Significa tener el coraje de soltar el control para ganar poder real. Poder sobre ti mismo. Poder sobre tu enfoque. Poder sobre tu respuesta emocional. Y ese poder es inquebrantable. Así que deja de contar lo que ya no funciona. Deja de repetir la historia del yo era así, yo siempre he sido de esta manera, yo nunca he sido bueno para eso. Porque cada vez que dices eso, te estás atando a una identidad caduca. Y lo que no se transforma, se convierte en cárcel. No estás aquí para repetir patrones. Estás aquí para romperlos. Para cuestionarlos. Para reconstruirte desde otra frecuencia, con otra mentalidad, con otra arquitectura interior. Y no esperes que los demás entiendan. La adaptación es un proceso individual. A veces vas a avanzar solo. A veces vas a tener que callar tu transformación hasta que los resultados hablen por ti. A veces vas a tener que convertirte en alguien completamente distinto de quien fuiste, no porque seas falso, sino porque has decidido evolucionar. El mundo cambia. Las reglas cambian. Las plataformas, los lenguajes, los modelos mentales, todo cambia. ¿Y tú, vas a cambiar con él, o vas a quedarte contando historias antiguas de un tú que ya no existe? Capítulo 9. Resiliencia no es aguantar, es renacer. Hay una creencia equivocada que ha contaminado el significado profundo de la resiliencia, como si esta fuera simplemente la capacidad de aguantar golpes, de soportar la vida con los dientes apretados, de resistir el dolor sin quejarse, de quedarse en pie en medio de la tormenta solo para probarle al mundo que aún puedes respirar. Pero eso es solo una parte, y una parte limitada. La resiliencia no es soportar. La resiliencia verdadera es transformar. Es usar la destrucción como cimiento. Es convertir cada grieta en un canal por donde entra la luz. Es mirar el polvo de lo que perdiste y decidir construir algo completamente nuevo, desde el suelo, con tus propias manos, aunque tiemblen, aunque sangren, aunque te digan que ya no se puede. Resiliencia no es negación. No es fingir que todo está bien. No es maquillarte con frases vacías ni esconder el dolor bajo una sonrisa obligada. Al contrario, es mirar el abismo de frente, sin filtros, sin anestesia, sin drama innecesario, y decidir que aunque duela, aunque te arda por dentro, aunque la vida no haya sido justa contigo, vas a levantarte no como quien regresa a lo mismo, sino como quien ha entendido que ese golpe vino a despertarte. Porque hay caídas que no solo te hacen tropezar, te obligan a abrir los ojos. Te muestran partes de ti que no habrías conocido en la comodidad. Te sacan del personaje que habías construido para encajar, para agradar, para sobrevivir y te devuelven a tu centro. Y ese centro, aunque lo olvides, es indestructible. Es la parte de ti que no se negocia, que no se corrompe, que no se extingue ni siquiera en el fuego más denso. Es el núcleo que no responde al miedo ni al juicio ni al fracaso. Es la semilla de tu espíritu. Y la resiliencia es el proceso de regresar ahí cada vez que todo parece perdido. No es una técnica. Es una decisión. No es una habilidad. Es una identidad que eliges cuando todo lo demás se ha derrumbado. Mira cualquier historia humana profundamente inspiradora y verás un patrón. Todos cayeron, todos perdieron algo, todos vivieron noches oscuras en las que nada tenía sentido, todos pensaron en rendirse, todos fueron rotos por la vida.
Pero lo que los elevó no fue el talento, no fue la suerte, no fue el conocimiento. Fue esa capacidad de no quedarse en el suelo emocional, de no aceptar el rol de víctima eterna, de no justificar su parálisis con argumentos lógicos. Fue la voluntad de volver a empezar, aún sin garantías, aún sin energía, aún sin compañía. Fue la decisión consciente de reconstruirse, pieza por pieza, desde un lugar más verdadero. Resiliencia no es volver a ser quien eras antes del golpe. Eso sería involución. La resiliencia auténtica te cambia para siempre. Te obliga a soltar partes de ti que ya no encajan con el nuevo nivel de conciencia que el dolor te obligó a alcanzar. Te transforma en una versión que nunca habrías tocado si no fuera porque la vida te sacudió. Porque eso es lo que hace el sufrimiento bien utilizado, te purifica. Te vacía de lo innecesario. Te vuelve radicalmente claro. Y es entonces cuando, sin darte cuenta, dejas de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntarte ¿quién soy ahora gracias a esto? Esa es la transmutación. El momento exacto en que dejas de ver el pasado como prisión y lo conviertes en fuego creador. No se trata de romantizar el dolor. Se trata de elegir lo que haces con él. Se trata de no permitir que lo que te pasó te defina. Se trata de ser más grande que tus circunstancias. Y no porque tengas que demostrarle algo al mundo, sino porque te debes a ti mismo la oportunidad de vivir desde tu verdad, no desde tu herida. La resiliencia no grita. No necesita validación externa. No exige reconocimiento. Se manifiesta en la forma silenciosa pero firme en la que caminas por la vida después del caos. En la manera en la que sigues construyendo con las cenizas. En la calidad de tus decisiones. En tu profundidad. En tu madurez emocional. En tu capacidad de no usar el pasado como excusa, sino como plataforma. Y sí, habrá días oscuros. Habrá recaídas. Habrá momentos en los que sentirás que no puedes más, que el peso es demasiado, que el esfuerzo no vale la pena. Habrá días en los que la vieja historia de autocompasión intentará apoderarse de tu narrativa. Y en esos días no necesitas perfección. No necesitas fuerza heroica. Solo necesitas recordar que no estás aquí para quedarte roto. Estás aquí para crecer desde las ruinas. Para crear belleza desde el caos. Para escribir una historia que no sea una repetición del trauma, sino una demostración de transformación. El mundo está lleno de personas que solo saben hablar de sus cicatrices. Pero son pocos los que usan esas cicatrices como mapa. Como testimonio. Como arquitectura de una vida más elevada. Porque eso requiere más que resiliencia emocional. Requiere compromiso. Requiere visión. Requiere dejar de contar la historia desde el lugar de la herida y empezar a narrarla desde el lugar de la elección. Desde ese punto donde puedes mirar atrás sin rencor, sin victimismo, sin culpa. Solo con gratitud. Porque entendiste que lo que te rompió, también te despertó. Así que deja de definirte por lo que te pasó. Deja de contar cada caída como si fuera un final. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para usar cada experiencia, incluso las más amargas, como leña para el fuego que estás llamado a encender. Porque la resiliencia no es aguantar. Es renacer. Y renacer no es volver a lo anterior. Es emerger desde lo profundo como alguien nuevo, alguien más sabio, más consciente, más vivo. Y esa versión tuya, la que nace después de cada tormenta, es la que realmente tiene el poder de cambiar el mundo. Capítulo 10. Aprender no es acumular, es transformar. Vivimos atrapados en una cultura de acumulación. Acumulamos información, acumulamos datos, cursos, títulos, certificados, conceptos, técnicas, frases bonitas sacadas de libros que ni siquiera entendemos del todo. Llenamos la mente como si el simple acto de saber más fuera, en sí mismo, una forma de evolución. Pero la verdad incómoda es que saber no es lo mismo que entender, y entender no es lo mismo que aplicar. Puedes tener toda la teoría del mundo, puedes repetir de memoria las enseñanzas de los más grandes filósofos, puedes citar a Sócrates, a Nietzsche, a Buda, a Séneca, a Tony Robbins, a quien quieras, pero si tu vida no refleja ese conocimiento en acción concreta, entonces no has aprendido nada. Solo has almacenado palabras. Aprender, en su esencia más pura, no es acumular. Es cambiar.
Es permitir que una nueva perspectiva destruya una estructura mental antigua. Es aceptar que el conocimiento verdadero, el que te transforma, también te incomoda, te rompe, te contradice, te obliga a soltar creencias que has defendido durante años. Aprender de verdad no es añadir más a tu sistema, es desmantelarlo y reconstruirlo desde una lógica superior. Y eso no se logra simplemente escuchando más, leyendo más, anotando más. Se logra cuando decides aplicar brutalmente lo que sabes, aunque te incomode, aunque te exponga, aunque te obligue a dejar de ser quien eras. Porque el aprendizaje verdadero no ocurre en la comodidad del entendimiento intelectual. Ocurre en el fuego de la práctica. En la tensión de la contradicción. En la experiencia directa. En el fracaso. En el proceso real de equivocarte, corregir, volver a intentar y crecer. Eso es lo que te cambia. No el contenido, sino la conciencia con la que lo integras. No cuántas veces escuchaste algo, sino si lo hiciste carne en tu comportamiento. Si lo encarnaste. Si lo viviste. Si lo pusiste en juego cuando la vida te exigía demostrarlo. Y por eso hay tanta gente inteligente, pero estancada. Tanta gente brillante, pero insegura. Tanta gente con acceso a miles de herramientas, pero sin resultados tangibles. Porque saber más no te hace más sabio. Solo te hace más responsable de lo que eliges no aplicar. El conocimiento sin acción se convierte en peso. En arrogancia intelectual. En una forma sutil de autoengaño. En una ilusión de crecimiento que no se refleja en tu carácter, en tu disciplina, en tu claridad, en tu poder de ejecución. Si realmente estás aprendiendo, se nota. No porque hables mejor, sino porque vives distinto. Porque dejas de reaccionar como antes. Porque ya no caes en los mismos patrones. Porque empiezas a elegir desde otro nivel de conciencia. Porque ya no buscas excusas, sino caminos. Porque lo que antes te detenía ahora te impulsa. Y eso solo ocurre cuando el aprendizaje deja de ser un concepto y se convierte en identidad. Aprender no es consumir. Es integrar. Es detenerse. Es digerir. Es quedarte con una sola idea, si es necesario, pero llevarla hasta el fondo. Hacerla tuya. Sacarle el alma. Practicarla hasta que moldee tu forma de ver el mundo. Porque cuando una sola idea se convierte en experiencia, transforma más que 100 conceptos memorizados que no llegan al corazón. Y eso implica renunciar a la velocidad. En un mundo donde todo es inmediato, donde la gente quiere resultados en 24 horas y sabiduría en 3 pasos, tú tienes que elegir la profundidad. Tienes que aceptar que el aprendizaje real es lento, incómodo, exigente. Que no hay evolución sin repetición, sin práctica, sin compromiso sostenido. Que no se trata de cuántos libros lees, sino de cuántos transforman tu forma de actuar. No se trata de cuántas charlas escuchas, sino de cuántas te sacuden lo suficiente como para cambiar una decisión real en tu día a día. Y no necesitas saber más. Necesitas hacer más con lo que ya sabes. Porque ya sabes que necesitas ser disciplinado, ¿pero lo eres? Ya sabes que necesitas cuidar tu cuerpo, ¿pero lo haces? Ya sabes que el miedo no puede dictar tus decisiones, ¿pero sigues paralizado? Ya sabes que quejarte no resuelve nada, ¿pero sigues alimentando el drama? El problema no es el conocimiento. El problema es la incoherencia entre lo que sabes y lo que haces. Y esa incoherencia no se resuelve con más información, se resuelve con honestidad brutal. Aprender es confrontarte. Es mirarte y decir, lo que sé no está siendo suficiente si no lo aplico. Es tener la humildad de reconocer que la teoría no te salva, la práctica sí. Que leer sobre valentía no te hace valiente. Que escuchar sobre hábitos no los crea. Que estudiar propósito no te lo da. Solo la acción te lo entrega. Solo el movimiento hace visible tu nivel de comprensión. Y a veces, aprender también significa desaprender. Soltar lo que creías saber. Dejar de proteger creencias antiguas solo porque te dan identidad. Cuestionar lo incuestionable. Reconstruirte desde la nada. Empezar otra vez, con otra mirada. Y eso no es una pérdida. Es evolución.
Porque cada vez que te das permiso para empezar de nuevo, sin el peso del ego que necesita tener siempre razón, accedes a una forma de aprendizaje mucho más profunda, la que transforma no solo tu mente, sino tu alma. Así que no te confundas. No cuentes más cuántos libros llevas leídos. No presumas cuántos cursos hiciste, ni cuántos conceptos manejas. Pregúntate si tu vida grita coherencia. Si tu manera de vivir demuestra lo que dices saber. Si tus decisiones reflejan tu comprensión. Si tus hábitos están alineados con tus valores. Porque si no, no estás aprendiendo. Solo estás repitiendo. Y tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para encarnar. Para vivir cada idea con integridad. Para convertir el conocimiento en sabiduría vivida. Para ser testimonio de lo que enseñas, no solo portavoz. Porque al final, lo que realmente transforma el mundo no es la información que compartimos, es la frecuencia desde la que vivimos. Capítulo 11. El carácter se forja en la oscuridad. La luz revela, pero no construye. Lo que realmente edifica tu carácter, lo que define quién eres cuando nadie te observa, lo que moldea la sustancia de tu alma, no ocurre bajo los reflectores, no sucede cuando todo fluye y los vientos te son favorables. El carácter se forja en la oscuridad. En los momentos en que las certezas se desmoronan. En las horas donde nadie aplaude. En las decisiones que nadie ve. En el silencio de la madrugada donde estás solo con tus pensamientos, con tus dudas, con tus fantasmas, y aún así eliges continuar. El carácter no se construye con discursos, ni con intenciones, ni con deseos. Se construye con decisiones pequeñas y consistentes tomadas cuando sería más fácil rendirse. En esa oscuridad interna, donde no hay guiones preestablecidos, donde no hay audiencia, donde nadie te exige nada más que tu propia conciencia, es donde se define la verdadera estructura de tu identidad. No es en la entrevista donde se ve tu valor, es en las noches en que estudias sin saber si valdrá la pena. No es en la foto del resultado donde se forja tu integridad, es en los días donde no tienes energía, no tienes motivación, pero igual cumples con lo que te prometiste. Es ahí, en la rutina silenciosa, donde se separan los que lo desean de los que lo hacen. Los que hablan de compromiso de los que viven comprometidos. Porque es fácil ser fuerte cuando te observan. Es fácil actuar con disciplina cuando sabes que alguien está mirando. Pero el carácter real no necesita testigos. No necesita ser narrado. No necesita likes, ni validación, ni medallas. Se alimenta de coherencia interna. Se nutre de la fidelidad a ti mismo. Se fortalece cada vez que eliges el camino difícil sin necesidad de premio inmediato. Y eso, aunque parezca simple, es uno de los actos más poderosos y escasos de esta era. Hoy el mundo está lleno de máscaras. De personajes cuidadosamente construidos para agradar, para pertenecer, para generar aprobación. Pero detrás de esa fachada social hay una pregunta que no se puede evitar. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Qué haces cuando no hay consecuencias visibles? ¿Qué eliges cuando el impulso y la comodidad te empujan a ceder? Ahí no hay truco. No hay personaje. Solo estás tú, y lo que realmente estás construyendo con tus decisiones. Y la verdad es que todos pasamos por la oscuridad. No hay camino sin sombra. No hay ascenso sin caída. No hay crecimiento sin duelo. Pero es ahí donde tienes que decidir qué tipo de persona vas a ser. ¿Serás de los que se esconden hasta que vuelva la luz? ¿O de los que prenden una vela y siguen caminando? Porque el carácter no es algo con lo que naces. Es algo que decides forjar, martillazo tras martillazo, en medio del caos. Cada vez que eliges no traicionarte. Cada vez que haces lo correcto aunque nadie lo reconozca. Cada vez que asumes tu responsabilidad incluso cuando sería fácil culpar al mundo. Recuerda a Abraham Lincoln. Antes de ser presidente, fue un hombre aplastado por la vida. Fracasó en los negocios, perdió elecciones, sufrió ataques devastadores. Durante años fue subestimado, ignorado, ridiculizado. Pero en lugar de narrar su desgracia, eligió seguir construyendo su carácter. En silencio. En derrota. En soledad. Y cuando finalmente llegó su momento, ya no era el mismo hombre. Era un líder forjado por el dolor, templado por la resistencia,
preparado para sostener la nación más dividida del mundo, no desde la fuerza bruta, sino desde una integridad que había sido forjada en las sombras. Ese es el tipo de carácter que no se compra, no se aprende en libros, no se improvisa. Se entrena. Se gana. Se cultiva en los días donde parece que nada tiene sentido. En los momentos en que podrías justificar una rendición, pero eliges no hacerlo. Porque sabes que lo más fácil no es lo más justo. Porque sabes que lo más cómodo no es lo más noble. Porque sabes que, al final, no importa lo que dices que eres, importa lo que demuestras cuando nadie te mira. Y no siempre tendrás fuerza. No siempre tendrás claridad. No siempre sabrás si estás haciendo lo correcto. Pero si actúas desde tus valores más profundos, aunque te equivoques, estarás fortaleciéndote. Estarás entrenando una musculatura interior que el mundo no ve, pero que define todo. Porque el carácter es lo que sostiene tu visión cuando la motivación se ha ido. Es lo que protege tu disciplina cuando la emoción ha muerto. Es lo que mantiene tu palabra cuando tus emociones cambian. Y si hoy estás pasando por tu propia oscuridad, si estás atravesando ese tramo silencioso donde nadie entiende lo que haces, donde no hay resultados, donde te cuestionas si vale la pena, quiero que sepas esto, es precisamente ahí donde estás creciendo más. Es en ese tramo donde se define tu camino. Donde estás siendo forjado, no en lo que sabes, sino en lo que eliges sostener. No en lo que aparentas, sino en lo que resistes sin abandonar. Deja de contarle al mundo lo que estás atravesando. No porque no importe, sino porque ese relato pierde poder cuando lo repites desde la herida y no desde la transformación. Usa ese tiempo para trabajar en ti. Para convertir cada decepción en determinación. Para tomar cada error y convertirlo en estructura. Para emerger no como alguien que sobrevivió, sino como alguien que ahora puede sostener a otros, precisamente porque aprendió a sostenerse a sí mismo cuando nadie más lo hacía. Porque el carácter, el verdadero, no se construye cuando brillas. Se construye cuando ardes. Capítulo 12. Tu vida como obra maestra irrepetible. Hay un momento en que el ruido se disuelve. Un instante, a veces fugaz, a veces insoportablemente largo, en que te das cuenta de que toda tu vida, cada día, cada decisión, cada silencio, cada renuncia, cada impulso y cada miedo han sido ingredientes de una sola obra, la tuya. No es una metáfora bonita. Es una verdad tan brutal que asusta. Porque si realmente lo entiendes, si de verdad lo sientes, entonces ya no puedes culpar a nadie. Ya no puedes esconderte detrás de los discursos sociales, ni de tus padres, ni de tus traumas, ni de tu país, ni de tu situación económica. Comprendes que tu vida, tal como está, con sus fallas, sus vacíos, sus logros y sus cicatrices, es exactamente la suma de lo que tú has permitido, lo que tú has creado, lo que tú has evitado y lo que tú has ignorado. Y ahí comienza el verdadero poder, cuando asumes que nada externo va a rescatarte. Que no hay milagro por venir, no hay Mesías, no hay solución perfecta ni momento ideal. Solo tú. Con todo lo que ya tienes. Con todo lo que ya eres. Con todo lo que puedes llegar a ser si dejas de contar lo que pasa y empiezas a transformar lo que sucede. Porque vivir narrando es fácil. Es cómodo. Es adictivo. Te da un personaje. Te da historia. Te da compasión temporal. Pero te arrebata el poder. Porque te convierte en el testigo de tu vida, no en el autor. Y tú no estás aquí para mirar cómo se desarrolla la trama. Estás aquí para escribirla. Para dirigirla. Para ser la fuerza creativa que decide cómo termina cada acto. Tu vida no es una repetición de errores pasados. No es una extensión de lo que vivieron tus padres. No es una fotocopia de lo que todos esperan de ti. Tu vida es única en su estructura, irrepetible en su ritmo, sagrada en su existencia. No porque sea perfecta, sino porque es tuya. Y esa propiedad, esa responsabilidad absoluta, no es una carga, es un privilegio. Porque significa que puedes romper cualquier línea que ya no te represente. Puedes quemar cualquier guión que ya no te describa. Puedes elegir una narrativa completamente nueva, no porque lo merezcas por azar, sino porque te lo has ganado con cada noche en vela, con cada momento en que seguiste caminando cuando nadie lo sabía. Y para eso estás aquí. No para sobrevivir. No para complacer. No para pasar desapercibido.
Estás aquí para dejar huella. No una huella superficial. Una huella que venga desde la profundidad de quien ha vivido en serio. De quien ha caído y se ha levantado. De quien ha perdido y ha vuelto a amar. De quien ha fracasado y aún así sigue apostando por lo imposible. Porque esa es la verdadera gloria, no vivir sin heridas, sino vivir con tantas que cada una se convierte en un puente hacia alguien más. El propósito no es algo externo a alcanzar. Es la forma en la que vives lo cotidiano. Es la energía con la que trabajas. La intención con la que amas. La presencia con la que hablas. La mirada con la que enfrentas al mundo. No necesitas ser famoso, ni millonario, ni perfecto para tener impacto. Necesitas estar vivo de verdad. Necesitas elegirte. Necesitas sostener tus decisiones aun cuando no haya nadie para celebrarlas. Necesitas caminar con una claridad tan fuerte que ni el ruido ni el juicio ni la comparación puedan desviarte. Y claro que va a doler. Claro que vas a perder. Claro que te vas a cansar. Porque el camino de quien construye su vida a conciencia no es lineal. Es un camino lleno de dudas, de silencios, de días grises, de elecciones solitarias. Pero cada paso, cada incomodidad, cada batalla interna tiene un propósito: forjar tu verdad. Y esa verdad, cuando la abrazas, se convierte en tu escudo. Ya no dependes de lo que dicen los demás. Ya no buscas validación en lo superficial. Ya no necesitas contar todo lo que haces, porque te conviertes en testimonio viviente de lo que sostienes. Y si en este momento estás al borde de rendirte, si sientes que ya no puedes más, que todo ha sido en vano, que el esfuerzo no vale la pena, entonces necesitas escuchar esto: el proceso en el que estás no es castigo. Es entrenamiento. Es prueba. Es transformación. Y lo sé, porque todos los que han dejado huella han estado ahí. Todos los que han creado algo que impactó al mundo han pasado por la desesperación, por la incomprensión, por la oscuridad más espesa. Pero eligieron seguir. No porque sabían lo que venía, sino porque decidieron confiar en lo que estaban construyendo. Aunque nadie más lo viera. Esa es tu responsabilidad: construir incluso cuando aún no hay cimientos visibles. Amar tu visión incluso cuando aún no tiene forma. Sostener tu valor incluso cuando aún no genera resultados. Porque eso es vivir desde dentro. Eso es dejar de narrar lo que pasa y empezar a crear lo que debe pasar. El mundo está lleno de ruido. De opiniones. De juicios. De personas que nunca han arriesgado nada pero tienen algo que decir sobre todo. Pero tú no estás aquí para responder al mundo. Estás aquí para responder a tu llamado. A tu alma. A tu visión. Y esa conexión no se logra contando historias. Se logra tomando decisiones. Una tras otra. Hasta que un día, sin buscarlo, tu vida se convierte en testimonio. En mensaje. En legado. Y entonces ya no necesitas explicar nada. Porque cuando vives desde la verdad, desde la acción, desde el fuego de tu propósito, la coherencia de tu existencia habla más fuerte que cualquier palabra. Así que cierra el capítulo de la explicación. Deja de justificarte. Deja de repetir tu historia. Deja de contar lo que pasa en tu vida como si fueras un reportero de tu propio estancamiento. Eres el arquitecto. El constructor. El artista. El líder. El autor. Empieza a escribir. Pero esta vez no con palabras. Con acciones. Con decisiones. Con presencia. Y cuando el mundo te pregunte cómo lo hiciste, solo sonríe. Porque mientras ellos hablaban de la vida, tú la estabas viviendo.